la mente hacia la pupila, ¿no es cierto? O sea, ese es un disco, no olvidemos y acordémonos siempre de esta imagen. El estroma y la membrana anterior o límite anterior, que pareciera un epitelio, pero son células, son fibroblastos que forman una membrana continua. Hay otros órganos donde también pasa lo mismo. Y entonces aquí vamos a tener el pigmento que tiene el iris, depende del color de los ojos, ¿no? Sobre todo en lo que compete a la membrana anterior, al estroma, porque el epitelio posterior pues sí es pigmentado, ya vemos acá siempre, pero la cantidad de pigmentos de melanina pues depende también, digamos, refleja el color de los ojos sobre un fondo oscuro, porque acuérdense que todo esto es una zona oscura, ¿no es cierto? Y tenemos aquí entonces, bueno, ya les conté que la coroides viene por acá, esto irriga toda esta zona, porque yo siempre les reitero, es que uno entendiendo y que ustedes motivándose van a ver que el tener tanta irrigación, esta zona pues hace que fluya mayor cantidad de plasma de estos capilares y vasitos pequeños, vénulas, para que las tomen, este plasma lo tomen estas células no pigmentadas y transformen ese plasma, obviamente, ¿en qué? En humor acuoso. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá nuevamente. Yo les decía que esta capa media vascular de todo se va a llegar hasta acá nomás. Entonces, eso es lo que estamos mirando acá. Y acá está la esclerótica, ese tejido fibroso, fuerte. Y aquí por la parte externa de la esclerótica vemos una zona del tejido más laxo, con algunos adipocitos más vascularizada, donde vamos a tener entonces en los sitios donde se van a fijar los músculos extraoculares, ¿no? Que se llama la cápsula de Tenon. ¿Qué veo yo acá también? Repasando lo anterior, aquí toda esta zona corresponde a la red trabecular. Entonces, todo este lado. Entonces, ¿qué pasa? Llega el humor acuoso acá y ingresa por toda esa red de trabéculas que recuerden que están delimitadas por endotelio, como si fuese un vaso sanguíneo, porque todo esto era mesénquima y se fue canalizando y se formó esa red trabecular. Entonces, ese líquido va fluyendo a través de ello, va circulando, es la palabra, y llega hasta que llega acá, a este conducto de Glenn, que comentaba el doctor César, que lo pueden llamar también seno venoso, pero que yo personalmente mi concepto es que sería más bien seno acuoso, ¿no? Porque este líquido pasa también fluye porque hay unas válvulas también de endotelio, unos repliegues que impiden que ese líquido refluya, entonces, y por eso lleva siempre una dirección hacia las venas acuosas, y de las venas acuosas a las venas, pues propiamente del sistema vascular. Por eso quería hacerles este repasito. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Julián, cuéntame. Profe, qué pena, ¿cuál es el seno venoso? ¿Me lo puede volver a señalar, por favor? El seno, no, realmente lo que estamos viendo acá, sí. Desde acá te ve como un huequito y se continúa con todo esto. Esto es el conducto de todo esto. Estoy bien delimitado, está delimitado con el endotelio. La red trabecular, entonces llega el líquido, va circulando por toda esta red de trabéculas y pasa acá, ¿sí? Todo esto es lo que vamos llevando hasta las venas acuosas y ahí la circulación que fluye después del limbo esclerocorneal. Entonces, el doctor César, muy buenos días, ¿cómo me le van? Está aquí presente, estamos haciendo, ya que empecé a pasar las imágenes para llevar este repaso y llegar hasta donde dejamos en el laboratorio pasado. A ver, vamos entonces a oír al doctor César que quiere hacer alguna aporte.
Te oímos. Sí, muy buenos días a todos, ¿no? Espero que les haya ido bien el examen. Miré el examen práctico anoche en las barras y sí, pues notas estuvieron bastante buenas y no me presentó ningún problema. Luego lo revisaremos, ¿no? Es que yo les hablaba a ustedes que tenemos nosotros un compartimento anterior y un compartimento posterior del ojo. El compartimento posterior donde está el cuerpo vítreo, que está rodeando toda la retina y por delante está cristalino. Pero por delante está esto, está el compartimento anterior que tiene la cámara anterior. Ustedes miran el iris y miran hacia abajo. Ustedes ahí encuentran, ¿sí? Esa es la cámara anterior y en esa parte del iris se produce el drenaje. Que la doctora me lo puede señalar. La cámara anterior, ¿sí? Debajo del iris. Ahí, ¿sí? Y sabemos que ahí está la retroauricular, que no se ve acá. Tenemos una fotografía mejor, pero creo que... Y el conducto de Slen que estamos hablando. Por el otro lado, en la cámara posterior, podemos nosotros observar, ¿sí? Los procesos ciliares y el epitelio no pigmentado fabricando el humor acuoso. Ya decía la doctora Carmen Cecilia que estos procesos ciliares en su interior contienen muchos vasos sanguíneos, del cual el plasma se filtra y las células del epitelio pigmentario están programadas para fabricar el humor acuoso y mandarlo a la cámara posterior. El músculo ciliar, que también lo vemos ahí muy importante, tiene 3 clases de fibras. No les vamos a pedir como para qué sirve cada una de ellas, porque eso es de fisiología o es más complejo. Hacia el lado derecho y arriba, nosotros vemos que los procesos ciliares se vuelven como una curva, ¿sí? Entonces, esa es la parte plana del proceso de cuerpo ciliar. La parte plana quiere decir que no existen salientes y entrantes, pero tiene un epitelio no pigmentado y pigmentado a la vez. Los procesos ciliares es la parte plicata, le decían los antiguos, plicata, la parte plicata, o sea, de picos. Porque los procesos ciliares son como deditos que sobresalen y acuérdense que de la punta de esos dedos salen ligamentos hacia el cristalino que llaman... Por los procesos del Sí, músculo. no, en los Sí, procesos. del músculo, que la punta de los procesos de Bueno, ese. entonces siempre vamos a relacionar que debajo de los procesos está el músculo. Claro. Cuando el músculo se... Sí, señora. Cuando el músculo se contrae, los procesos relajan sus ligamentos y el cristalino se abomba cuando el músculo se contrae, ¿sí? Entonces, cuando el músculo está contrayendo, el cristalino está relajado, porque cuando el cristalino es elástico, él si lo dejan quieto y no lo tiran, él se abomba, lo máximo, ¿sí? Pero si usted lo tira con ligamento suspensorio debido a que este músculo se contrae o se relaja, entonces se tensa o se destiempla. Pero si usted le cortara el ligamento suspensorio, él llegaría a su inercia total de elasticidad, que sería la máxima, el máximo enfoque. Los niños de 3, 4 años, ustedes los pueden ver que ellos tienen un muy elástico el cristalino, porque a veces uno los ve mirando los dibujos y los libros así de cerquiticas, ¿eh? Y uno se pone a pensar cómo puede enfocar tan... Claro, es un cristalino elástico, recién formado, joven, ¿no? Porque es un órgano que tiene que funcionar toda la vida y que está en un vaivén para allá y para acá. En esta parte, si se tapa el conducto de Slen, hay lo que se llama alta presión intraocular, porque si se tapa el conducto de Slen no se puede drenar el líquido, o sea, el humor acuoso que se produce constantemente y se drena constantemente, ¿no? Es un líquido que está en ese sitio y que está haciendo muchas funciones de nutrición y de soporte metabólico a todos estos órganos. El glaucoma, si ustedes miran el iris, ¿no? El iris se puede inflamar. Entonces, al inflamarse el iris, iritis, ¿qué pasaría ahí? Pues crece su tamaño, hay secreciones, y el ángulo iridio corneal, que está ahí precisamente en la parte izquierda abajo entre el iris y ese ángulo se tapa.
es difícil el drenaje porque hay una infección, eso se llama glaucoma de ángulo cerrado y es una urgencia porque la presión sube demasiado y el ojo empieza a doler. Generalmente duele la parte del hemicráneo donde se encuentra el ojo con enrojecimiento y dolor de cefalea en el mismo lado. Esos son los síntomas de glaucoma, pero un síntoma que me hace acordar de mi abuela era que ella decía que veía arco iris alrededor de los bombillos o de las velas. Eso es porque la córnea está con edema y cuando la córnea está con edema, pues dobla la luz hacia esos colores. ¿Por qué la córnea está con edema? La córnea queda hacia adelante, ¿sí? Digo, hacia acá, hacia abajo. Porque la presión intraocular aumenta tanto, no hay drenaje en el conducto del lente, la presión aumenta tanto que se mete líquido en la córnea. La córnea se edematiza y eso produce cierto grado de desdoblamiento de la luz. El glaucoma de ángulo abierto, en cambio, no se relaciona acá con una iritis o con una infección. Entonces, este glaucoma es de más fácil drenaje, es menos grave, para que por la red trabecular que está en todo el ángulo se canalice ese humor acuoso al seno venoso o conducto del lente. El seno venoso le da la vuelta todo, por todo el limbo, recogiendo, ¿no? Ese humor acuoso. El glaucoma es una enfermedad que en el fondo no tiene cura y lo que va a dañar es el nervio óptico. ¿Por qué? Porque la alta presión, vuelvo y lo repito, como lo he dicho algunas veces, se acumula en el punto más débil del globo ocular, que es el área cribosa o la salida del nervio óptico. Entonces toda la presión se va hacia allá a tratar de salirse, porque es el punto más débil, y termina comprimiendo el nervio óptico, primero las capas externas, las capas más internas, lo va destruyendo así, uno pierde retina periférica, hasta que en el centro del nervio óptico está la retina macular, o sea, esa que viene de la mácula o de la fóvea. En el centro del nervio óptico están los axones de esas neuronas. Por eso lo último que se pierde cuando hay glaucoma, cuando hay estas enfermedades, se daña la retina periférica, que es todo lo que no es retina central. La retina central, les recuerdo, es la fóvea y la mácula. La mácula es como lo más grande y la fóvea es como lo más pequeñito que está dentro de la mácula. El punto de convergencia. El punto de convergencia. El resto que no está ahí en ese sitio donde solamente hay conos y es de máxima agudeza visual, se llama retina periférica. ¿Hasta dónde? Hasta la hora serrata. ¿Sí? Ahí termina la retina fotosensible, que sería retina central y retina periférica. Entonces el nervio óptico es comprimido primero periféricamente, entonces usted va perdiendo visión periférica de los lados, no del detalle central, sino campo visual va perdiendo hasta que la visión se puede volver tubular. Tubular quiere decir que es como si usted mirara así por dos hojas, dos tubos, y usted lo único que ve es eso, si quiere, no tiene visión periférica. Entonces, esos serían los síntomas de la glaucoma cuando duele mucho en la parte del ojo, lo que yo le estoy diciendo, de pronto les puede servir en sus primeros años de profesión como médico, ¿no? Entonces, esto lo estudian mucho, por lo menos los oftalmólogos de compartimento anterior son los que se meten con todo esto, inclusive con el cambio del lente o cristalino. Y el posterior solamente es para el arreglo de la retina y de toda esa parte de esa cámara, el vitrio y todo eso, si llegan a haber traumas en ese sitio. Bueno, doctora, ustedes podemos seguir, ese era mi comentario. Bueno, entonces como estábamos haciendo un repaso de todo lo que ya hemos evidenciado aquí con todo este material, es una foto de un ojito donde se ve todo lo que es el epitelio ciliar, la coroides y la esclerótica, ¿no? Eso, y aquí tenemos entonces ya la estructura propiamente, varias con fotos que tenemos del iris, ¿no? Habíamos visto de la parte desde el ángulo iridocorneal, cómo se extiende el iris. Entonces estamos revisando acá esa membrana anterior del iris que yo les comentaba, que es como un epitelio, pero realmente son fibroblastos que se unen unos con otros, forman una membrana continua y que el pigmento de ellos depende del color de los ojos, ¿no es cierto? Quienes tenemos los ojos de color más café o más, pues vamos a tener más pigmento, no solamente en esta membrana anterior, sino también en el estroma del iris.
y vemos el tejido conectivo del estroma del iris, vemos la cantidad de irrigación que tiene también, bien, pigmento y el epitelio posterior del iris. Estamos viendo acá esta zona que se ve rosadita, corresponde a la delimitación, donde se ve muy bien. Esto prácticamente es el músculo dilatador de la pupila. Las prolongaciones del epitelio pigmentado que se vuelven contráctiles van a formar este músculo. Por eso se va a ir rosadito. Y el otro epitelio pues sigue siendo la segunda capa que va hacia la cámara posterior. Esto sigue siendo pigmentado. Entonces aquí tenemos dos capitas de células pigmentadas epiteliales muy especializadas. Venimos hacia acá, hacia el vértice del iris y vemos acá muy bien el músculo constrictor de la pupila. Este es músculo liso. Bueno, entonces eso es lo que estamos observando con relación al iris. Cuando observamos esta imagen, vamos entonces a tener presente, perdón, vamos a aquí a tener presente estas mismas capitas del iris, ¿no? La membrana anterior, el estroma, toda la vascularización, todo el fibroblastos, melanocitos con pigmento y el epitelio doble que vemos pigmentado en la parte posterior, ¿no es cierto? Y hablamos de acá, del músculo dilatador de la... Y esto es el músculo constrictor. Quedaron las fibras cortadas transversalmente. Eso la vemos así, núcleo y citoplasma, ¿no? Porque quedaron, entonces vamos a ver acá. En este corte, vean, aquí está la pupila de la cámara posterior a la cámara anterior. El músculo constrictor de la pupila, vean acá muy bien. O músculo esfinteriano, músculo del esfínter de la pupila o del iris, cualquiera de los dos términos está muy bien. Y acá, esto fue que el exceso de eosina del pigmento en la preparación le dio este aspecto, ¿no? Por acá, entonces, todo está el epitelio posterior con el músculo dilatador. Eso es todo lo que tenemos. Mire que acá hay más gruesita en la parte media y aquí vuelve a adelgazarse, como lo hizo también en la parte inicial del iris. Aquí tenemos un punto bastante interesante con esta imagen. Si vemos acá, esta es la retina completa, que se rompió en la manipulación. Entonces, que vamos a ver, vemos acá algo de esclerótica de la capa media, de la coroide vascular. Inclusive se ven aquí vasitos sanguíneos. Y ya empieza la retina acá con el epitelio pigmentado. Vean ustedes qué bien. Sigue el epitelio, sigue. De la hora serrata hacia adelante. Vean, continúa. Y aquí vemos el resto de capas de la retina que se rompió. Vean, los conos y bastones, la membrana limitante externa, nuclear externa, presiforme externa, nuclear interna, presiforme interna, neuronas ganglionares, fibras de nervio óptico y limitante interno. Entonces llega hasta acá, la hora serrata. Estas 9 capas quedan representadas por una sola capita. De aquí hacia adelante, de la hora serrata hacia adelante, se llama epitelio ciliar, o epitelio no fotosensible, o retina, a veces se dice retina ciega, pero esto es sencillamente para mostrar acá, que de aquí en adelante está ese el epitelio ciliar con 2 capas. El epitelio externo queda representado hacia adelante igual, y el epitelio no pigmentado, que estas células van a tener la función de formar, obviamente sintetizar o elaborar, sería de alguna manera el humor
acuoso que viene. Entonces, en esta zona estamos entonces en la cámara posterior. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Nuevamente aquí, hasta acá, viene, vea, aquí termina la retina fotosensible, todas sus capas. Y me llama la atención acá que se ven como dos capitas de epitelio pigmentosos por el corte quedó así, entonces quedaron como dos capas, ver la misma línea, como esta y esta, entonces, pero es el corte, queda un poquito dobladito. Entonces, por eso el epitelio pigmentado, conos, mira, estos son los conos, ya me colocan en una evaluación, el indicador señala exactamente, yo defino que son los conos, que tiene una base amplia, un vértice acá, que llega a dónde va, entonces va a llegar hasta acá, donde está el epitelio, pero no es capturado, digamos, no es por el epitelio, no, los conos no, va circulando, entonces la iodopsina llega acá, llega a la punta, entonces ahí mismo, entonces a lo largo de todo eso, de todos esos discos que tiene, y entonces ahí digamos, se libera, se fragmenta, pero no, en cambio los bastoncillos que se ven como hilitos, ellos sí quedan, entonces ellos sí quedan, por decirlo de alguna manera, sus puntas, sus extremos, sus ápices, quedan capturados por el epitelio. Este epitelio acá tiene muchas microvellosidades, entonces facilita aumentar la superficie y entonces capturan esos extremos de esos bastoncillos. También lo mismo te va circulando, ¿ah? Va circulando, haciendo la circulación, la rodopsina, y llega ahí, entonces, y la fagocita, las células, y entonces, ¿qué hacen? Sencillamente hace que esta iodopsina, esta rodopsina, entonces va a fragmentarse en sus dos componentes básicos iniciales, que ustedes saben ya que eso de la vitamina A se forma este componente básico, y entonces, ¿qué pasa? Vuelve y se recicla, sirve entonces para nuevamente la formación de más, porque las células, los bastoncillos, van sintetizando permanentemente estos pigmentos, y van circulando hasta acá. Entonces, eso es lo que quería comentarles con relación a los bastoncillos, se ven como filamentos, pero los conos sí se ven muy bien. Entonces, tenemos aquí esta imagen, aquí se desprendió, vean ustedes como siempre se trata de desprender, pero nos deja ver aquí ese defecto técnico, nos deja ver bien los conos acá con su base. Aquí solamente una lineecita que me está diciendo que es la limitante externa, después siguen las siguientes capas, el soma con su núcleo de los fotorreceptores, la capa, las sinapsis con las neuronas bipolares, que es la perciforme externa, las neuronas bipolares, el soma, los axones de las bipolares haciendo sinapsis con los conos, con las neuronas ganglionares. Son las sinapsis lineales, pero acuérdense que están también las neuronas horizontales, las amacrinas, las interpresiformes, que son, digamos, para... Y aquí entonces tenemos ya las fibras del nervio óptico y la limitante interna, que no quedó como muy bien definida. Todo esto es aquí, entonces coroides, esclerótica y capa supraescleral que tenemos acá en esta imagen. Todas las capas de la retina que ya hemos revisado, pero vean ustedes aquí cómo se ve bien, epitelio pigmentado, conos y bastones, vean los conos bien definidos, la membrana limitante externa, se ve muy bien, que no es una membrana, yo le diría capa limitante externa, porque realmente no es una membrana, son las uniones adherentes de las células de Müller. Cada célula de Müller viene si yo me pongo aquí, la pongo en la base que va a ser la limitante, acuérdense, interna, cada célula aparece en columnas, viene una columna, viene hasta acá, son altas, muy altas, soportan tanto de forma física como metabólica también todas estas neuronas, entonces las sostienen, y aquí
llegan y rodean por uniones adherentes el sitio de donde nace realmente el cono o el bastón, por esas uniones adherentes. Y la suma de todas esas zonas adherentes, entonces forma esta línea que es la limitante externa. Todo esto está, ya vimos, la nuclear externa, plesiforme externa, nuclear interna, plesiforme interna, tenemos acá las neuronas ganglionares y ya terminamos con esta imagen. Revisamos entonces lo que estaba ahorita explicando el doctor César, que lo que es la papila del nervio óptico. Pues con esta imagen, esta es una papila, ¿cierto? Una papilita, esto. Esta invaginación que a donde llega hasta acá llega la retina, vea, de lado y lado, eso es un corte con todas sus capas. Entonces estas serán las fibras del nervio óptico de este lado y estas de acá. Estas fibras se sumaron, llegan acá y forman el nervio óptico. Aquí lo que vemos acá es un vasito de los retinianos que para mí, por sus características que tiene, la vena retiniana, porque pues obviamente la arteria queda ahí pegadita, pero seguramente ha quedado a otro nivel. Si yo sigo cortando, entonces en el micrótomo encuentro en un punto donde veo las dos que están y van por todo el centro. Puede ser el origen embriológico, que es tan importante, que son los vasos hialoideos, que vienen y se extienden en el desarrollo. Esa arteria viene, ingresa, va por todo el compartimento posterior y le va a dar la irrigación a toda esa zona que cuando eso en ese momento, en mesénquima, y va a dar irrigación al cristalino que se está formando, que sí empieza desde muy temprano, cuarta semana de desarrollo empieza a formarse. Entonces, y después digamos, ya desaparecen porque van muriendo todos estos vasos que irrigan la cámara posterior y entonces quedan hasta acá nomás. Y de aquí, entonces quedan como los vasos retinianos que dan por todo el centro del nervio óptico. Vemos entonces unas capas que lo rodean, que vemos acá, como vamos a trasladarnos a la estructura histológica de un nervio grandísimo, entonces serán el epinebro, que será extensión de la dura madre, les decía yo, y también las capas internas del perinebro y del endonebro que rodea cada fibra. Entonces todo esto es lo que tenemos acá, miren la gran cantidad de pigmento que vemos acá. Esta parte, vean que es de la coroides, ¿cierto? Que todo esto es de coroides. Por eso la coroides tiene ese color oscuro, ese color como vino tinto, porque se mezcla el color rojo de la sangre con el color oscuro del pigmento de melanina. Entonces, por eso se ve así, tan oscura. Bueno, eso también depende de la intensidad del color que tengan los ojos. Todo esto es la parte que va a recubrir este nervio y que llega a concluir aquí, por todo, ya de aquí hacia adelante, como esclerótica, ¿no? Y de todo este tejido que yo veo acá, por fuera, va a ser parte de la episclera y está la cápsula de Tenno y está todo lo que va a llevar, sobre todo en esta zona. Quedó por encima el corte, quedó tangencial. Entonces, por eso se ve aquí el nervio, no se ve la papila porque quedó así por encimita. Y entonces lo que veo es, esto es veamos anteriormente, de la coroides, y aquí está la retina, ¿no? Este es el punto ciego donde estaría la papila, aquí. Si hubiéramos cortado más profundo, llegaríamos a la papila del nervio óptico. Esto es lo que tenemos en esta imagen. Con el cristalino, este corte tan bonito, quedó solamente la parte anterior del cristalino. Aquí están las fibras del cristalino, que son vivas, digo yo, porque son células que están con los núcleos. El epitelio anterior del cristalino siempre va a quedar cúbico, porque esas células no se van a alargar para formar fibras, no. Entonces queda el epitelio y su membrana basal, que es la cápsula anterior del cristalino. Epitelio cúbico simple y su membrana basal gruesa, muy especial, muy visible, que es la cápsula anterior del cristalino. Ve aquí está el ecuador y aquí se ve
cómo se van, digamos, renovando estas fibras de cristalino. De acá del Ecuador hacia adelante vienen a mantener la renovación hasta acá. Y de atrás del epitelio posterior, de que las células se van alargando, siempre se van colocando cilíndricas y se van llenando de la proteína propia del cristalino, que viene a ser las que se llaman cristalinas, y entonces eso es lo que sucede. Entonces aquí está, pero de todas maneras, la cápsula se va en todo el contorno, ¿cierto? En todo el perímetro de este cristalino. Entonces, recordándoles eso, y aquí vamos a llegar a lo que es la conjuntiva nuevamente, ya la revisamos, que tiene acá ese epitelio anterior de la conjuntiva ocular o conjuntiva vulvar. Vea qué bonito se ve el epitelio estratificado plano. No queratiniza. Miren que esto de pronto me parece que en Garner hay una pequeña como confusión porque según lo que uno alcanza a ver, que como que tratan la conjuntiva ocular igual que la conjuntiva palpebral. Entonces, aquí la conjuntiva es la que tenemos, que es transparente, casi y deja entonces ver todo esto blanco que tenemos acá, es toda la esclerótica, como estaba hablando ahorita el doctor César, cuando hay congestión, cuando hay edema, cuando hay conjuntivitis, estos vasitos puede ser por cualquier causa urinal o bacteriana, el edema, entonces hace que los ojos se enrojezcan, lógicamente, porque todos estos vasos se dilatan y con todo digamos, lo que corresponde a la identificación de un edema, tratamiento, pues saben ustedes, el médico, eso corresponde al médico, ya sea bacteriano, sea viral, o sea traumático. Un golpe también puede causar todo, y aquí tenemos ya, entonces, estamos viendo entonces la capa fibrosa o esclerótica. Ya tiene algunos pigmentos, como les decía, a veces se pueden ver como zonitas más cafés en toda la superficie de esa conjuntiva. En la estructura del párpado, vamos a aprovechar este corte que me parece muy bonito de lo que estoy observando acá. Vamos a mirar entonces este párpado en este corte, de donde vamos a identificar todo esto que vemos aquí. Es el epitelio, vean acá, que viene y se refleja. Y vamos a mirarlo por todo su entorno, estratificado plano, no queratinizado, que es una piel, vamos a ver acá, una piel delgada, con glándulas, viene a ser entonces esta piel, la parte es la cara externa del párpado, con epitelio estratificado plano, no, queratinizado, con folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas, pero los folículos pilosos no tienen músculo piloerector, ¿no es cierto? Y vamos a mirar que vamos acá, hacia el borde del párpado, de donde salen las pestañas. Estas pestañas, estos pelos gruesos que tienen sus glándulas propias, que vienen a ser sus glándulas sebáceas, que están entonces, que van a producir pues parte de esa secreción oleosa que va que va entonces a incrementar algo en la secreción de las glándulas lacrimales, que viene a ser entonces el líquido lacrimal. Entonces, esa secreción oleosa que se viene, estas glándulas que están acá, sebáceas, que se conectan con estos folículos pilosos de las pestañas, se llaman entonces glándulas de Seyss. Entonces, estas glándulas S, E y Z, entonces estas glándulas de Seyss vienen a ser las glándulas sebáceas de los folículos pilosos de las pestañas, aquí por todo el borde.
unas 3 o 4 capas de pestañas que van a estar por todo el borde. Además de ello, si yo sigo acá, voy dando esto, voy entonces voy entonces acá, por toda la parte, por toda la parte interna, que viene a ser la conjuntiva palpebral. Vean ustedes que tiene, entonces veo acá, que es un epitelio cilíndrico estratificado, que se continúa ¿de dónde? Se continúa de la conjuntiva vulvar que es del ojo. Entonces viene la conjuntiva vulvar, viene ahí se forma el saco, el fondo del saco conjuntival, da la vuelta y cambia el epitelio a este epitelio estratificado cilíndrico. Tiene células caliciformes, ese epitelio tiene células caliciformes. Veo acá, entonces como es una membrana mucosa, esa conjuntiva, ¿cierto? Entonces tiene el epitelio de la conjuntiva palpebral estratificado cilíndrico con células caliciformes. Tiene también entonces una lámina propia de tejido también conectivo, más bien laxo, que viene a ser del tejido que corresponde a esta conjuntiva palpebral, o sea, del párpado. Algunos le dan también nombre tarsal a todo esto, e inmediatamente veo, entonces si yo volteo esto así, estoy viendo esta parte rosada, que porque está muy irrigadita, que es cuando, y aquí viene en todo ese tejido conectivo del estroma, digamos, de este párpado, veo, mire, estas glándulas grandísimas, vienen a lo largo, todas estas glándulas que son las glándulas tarsales o glándulas de Meibomian. Estas glándulas, ¿qué son? Son glándulas sebáceas muy grandes que vienen en todo este contexto, como ven así, se van extendiendo. Este es un corte sagital, ¿no es cierto? Entonces, las glándulas sebáceas secretan toda esa secreción oleosa. Ellas son acinares, como ustedes saben ya, simples, pero y muy ramificadas. Por todo el centro de la glándula viene un conducto solo. Ese conducto que no queda acá porque está como muy por encima, a él se van reuniendo todos los acinos, todos los lobulillos, y se van llevando, ese conducto va llegando todo a lo largo, si no llega, y llega libremente a la superficie, ¿no? Entonces, es una glándula muy especial, sebácea muy especial, que no llega a un folículo, sino que va llegando esa glándula a un conducto. Su conducto va único y puedes acinar, entonces simple, porque lleva un solo conducto, y ramificar todo secreción oleosa que va llegando acá. Entonces va a tener, obviamente, por eso el líquido lacrimal tiene la secreción de las glándulas lacrimales, ¿sí? Más se suma esta secreción oleosa que protege y mantiene, digamos, la humectación. Entonces, acuérdense lo importante que es este componente, ¿no? Entonces, doctora, yo miraba ahí la glándula, pues uno se da cuenta de que las glándulas simples, cuando se unen, pueden formar glándulas compuestas, ¿no? Y yo veía ahí que hay glándulas sebáceas, hay varias glándulas sebáceas y todas drenan a un conducto central, aunque aquí no se ve como exactamente, ¿no? Entonces, no entiendo, perdóname, es que no te capto. O sea, todas esas glándulas sebáceas van a drenar a un conducto, ¿sí? Entonces sería una glándula acinar, no acinar simple ramificada es la sebácea, ¿cierto? Acinar simple ramificada. Sí. Sería una glándula acinar compuesta. No, Porque es curiosa la glándula, es que le llama la atención de que cada sebácea va a un conducto central, entonces pues, tiene más de un conducto excretor, y esa es una de las
reglas para clasificar las glándulas compuestas, que tengan más de un conducto excretor. Y aquí No, ya no tendríamos... tiene más de un conducto, perdóneme que te interrumpa. No, sí, es una manera de verlo, ¿no? Yo conozco, pero es una manera Es de un verlo. corte, este es un corte. Pareciera que fueran varias glándulas, pero es una sola glándula. Esa glándula tiene un eje principal, que es el conducto principal. El resto son acinos o lobulillos secretores que se van uniendo a ese conducto principal. O sea, por eso se dice que es una glándula acinar simple. Entonces, acinar porque todos estos son acinos que forman lobulillos. Simple porque tiene un solo conducto, solo conducto excretor a lo largo. Inclusive tiene un epitelio estratificado plano, ¿no? Doctora, Entonces, pero las acinar simples ramificadas son las sebáceas, acinares simples ramificadas. ¿Por qué esa tan grande va a ser una acinar simple solamente? Sí, es como un arbolito completo. Viene en todo el entorno porque es una sola glándula. Es una sola glándula, la llaman también tarsal. Viene toda esa glándula, todo ese conjunto de lobulillos secretores y van a drenar a un conducto principal. Es una glándula sebácea modificada. ¿Por qué es modificada? Porque no llega a su conducto a un folículo piloso, sino que se abre directamente, directamente a la superficie. Entonces, por eso es una glándula acinar simple. Recuerde que lo que estás explicando, muy bien, las glándulas se basan en la clasificación. Si tiene un solo conducto excretor, será simple. Pero si los conductos excretores, estamos hablando, se ramifican, será ramificado compuesta. Pero en este caso, es un solo conducto excretor, luego es simple. ¿Y por qué es ramificada? Porque es la parte secretora. Todo esto es lo que se ha ramificado como un arbolito de todo esto, que son todos los lobulillos secretores formados por acinos secretores. ¿De qué? De esos lípidos que ellas secretan y que van a la superficie por un conducto independiente, libre. Pero uno lo ve así, tienes toda la razón. Pareciera que fueran muchas glándulas, no, es una sola. Nosotros tenemos unos cortes perfectos en el laboratorio donde se ve el conducto se ve abierto, directo hasta la superficie, y a lo largo del conducto se ven racimitos de acinos, que es lo que estamos viendo acá. Este corte pasó como por la superficie y por eso da la apariencia de que fuera una glándula tubuloacinar compuesta, pero es porque el corte pasó tangencial. Entonces, por eso se presta a esa, digamos, de pronto, pero como uno sabe ya y lo tiene y lo ve, que es un solo conducto grande que va por el centro, entonces ya por eso tiene, digamos, esa observación clara. Y cuando ustedes cogen en anatomía y hacen la disección y parten, van a separar, abren esto así, ven el conducto a lo largo, un solo conducto a lo largo de toda esta glándula. Entonces, por eso es que se presta a esa interpretación. Doctora, quería recalcar ahí un poco, ¿no? Sí, es importante ese material oleoso que termina impregnando la conjuntiva palpebral, o sea, el epitelio que está inmediatamente debajo. Y eso va a impregnar también la conjuntiva ocular y la misma córnea. Esta película oleosa retiene la película acuosa que está encima. Las lágrimas tienen dos fases o dos interfaces. Una fase oleosa y una fase acuosa encima. La fase oleosa trata de retener la fase acuosa para que no se evapore tan rápido, para que no discurra tan rápido. Y son muy importantes en el mantenimiento. Entonces, la glándula de Meibomio la relacionamos con esa salud de la conjuntiva y de la córnea y de la parte anterior del ojo. Cuando no se producen lágrimas, se produce un síndrome que se llama síndrome de ojo seco, y las personas tienen que utilizar lágrimas artificiales. Lágrimas artificiales, que las usamos para mantener siempre esa conjuntiva. Y doctora, siempre listos para dar ejemplos del conocimiento. Mira, excelente. Bueno,
Y entonces es una gran, si ustedes se dan cuenta, es un corte sagital del párpado, ¿no? Quiere decir que detrás de estas glándulas hacia allá hay otras y otras y otras y otras y otras. Y van drenando sus respectivas áreas donde les corresponde producir esa película oleosa, tanto en la parte de la conjuntiva palpebral como de la conjuntiva vulvar, que es la Sí. misma ocular. Ustedes la encuentran así. Bueno, ok, sería ese comentario. Bueno, entonces aquí estamos bien. Entonces todo esto de acá hacia acá, incluyendo todo donde están estas glándulas tarsales o glándulas de meibomio, todo esto es como si fuese una mucosa, todo. Entonces, ¿qué es la conjuntiva? Que tiene el epitelio estratificado cilíndrico con células caliciformes. Esas también aportan, entonces también tiene su aporte mucoso que también sirve, que complementa también ese líquido lacrimal. Tenemos el tejido conectivo inmediatamente laxo y dentro de toda esta zona, ahí vienen las glándulas de meibomio que con su conducto único llegan a la superficie. Aquí tenemos corte donde viene bien, se ve abierto el conducto hasta acá. No están, por eso se dicen que son modificadas, sebáceas modificadas, porque no llegan, el conducto no llega a un folículo piloso. Pero tenemos acá otras sebáceas que sí llegan a los folículos pilosos de las pestañas que están acá, que son las glándulas de 6, esas glándulas sebáceas o glándulas de 6 que están aquí, junto con los folículos pilosos que están acá. ¿De qué? De las pestañas. Hay otras glándulas también que se van a encontrar en toda esta zona, que van a ser unas glándulas sudoríparas modificadas también, que son apocrinas. Esa es otra secreción también que vamos a tener. Ellas tienen, y también entonces vamos a encontrar estas sudoríparas o glándulas de MOL, se llaman así, MOLL, el nombre que se usaba mucho, pero ustedes lo van a encontrar. Entonces uno no puede borrar lo anterior, porque entonces inclusive dentro de la cultura vamos a mantener estas nomenclaturas que pues nos llevan también a mostrar que somos personas que estamos manteniendo siempre una evolución también en la actualización de toda la terminología que estamos manejando. Entonces tenemos las de MOL, las glándulas de MOL que estaba comentándoles acá, que son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Tenemos las glándulas de 6, que son las glándulas sebáceas que llevan sus conductos acá a los folículos pilosos de las pestañas. Tenemos las glándulas de meibomio tarsales, que son esas grandes glándulas que llevan su conducto directamente a la superficie, como lo estamos viendo acá. Tenemos las glándulas también, hay otras glándulas sudoríparas típicas, características, que vamos a encontrar más bien por la parte, digamos, que corresponde acá, a la piel, y sobre todo en esta zona, ¿cierto? Que llaman glándulas de Krauss también, pero son sudoríparas sencillamente crinas correspondientes. Entonces todo esto es lo que, y de acá por todo el eje, vean, esta masa que ven ustedes acá es de músculo estriado esquelético, corresponde al músculo orbicular del párpado, que lo vemos acá por todo el centro, ¿no es cierto? Separando lo que es separando lo que estamos viendo acá, que viene a ser, como yo les decía, todo lo que corresponde a la parte, a la superficie interna, que viene a ser la conjuntiva palpebral con sus glándulas que estamos observando, y por acá está toda la piel delgada, esta piel que tiene inclusive esos folículos pilosos muy pequeñitos, muy finos, con sus glándulas. También tiene, obviamente, glándulas sebáceas pequeñitas también. No hay estoque, no hay músculo piloerector, ni acá ni en las pestañas, porque imagínense nosotros con las pestañas con folículo piloerector, cuando teníamos un susto se irían a parar las pestañas, ¿cierto? Entonces, por esa razón, esto todo está
muy claro. Entonces, eso es todo lo que tenemos acá con relación a la estructura del párpado. Espero que si tienen alguna preguntita, vamos a mirar qué tenemos. Ah, mire, este corte que tenemos nosotros en el laboratorio, sí, nosotros tomamos la foto. Vean, mire acá, por todo el centro viene el único, que sí está la flechita mostrando, el conducto único, que viene por el centro de la glándula esta de Meibomian. Y a él se agregan, vean, todos estos son lobulillos. Aquí no hay ningún conducto, nada. Los lobulillos van a lo largo, al lado y lado. Le estamos viendo, entonces, del conducto principal. Por eso es la glándula es acinar, ¿sí? Simple, ramificada. Eso es lo que... Y aquí estamos viendo unos conducticos por acá. Estos son glándulas crinas y algunos folículos, pero son muy pequeñitos, que inclusive lo podemos confundir como si fuese, si lo vemos en menor aumento, pero son todos estos folículos pequeñitos pilosos que tenemos. Este es un corte que de una lámina que ustedes tienen y por eso quería hacer énfasis en ello. Vean, inclusive aquí queda separadito por él, pero aquí está el conducto único de esta glándula. Mira acá qué bonito, este lo tomamos ahí directamente del microscopio de la lámina. Vea qué bonito se ve. Este corte, esto lo hicimos ahí en patología, en el laboratorio de patología, y vean acá están los cortes de la glándula de Meibomian, de los lobulillos, y un poquitico ahí del conducto que es transversal. Entonces vemos acá todo el epitelio interno de la conjuntiva palpebral, el tejido conectivo. Obviamente que aquí no hay este epitelio, acuérdense que es cilíndrico estratificado. Siempre, a veces puede uno encontrar uno que otro folículo linfoide o algo más de tejido linfoide, porque están ahí listos, están formando esa barrera inmunológica. Y esto es lo que estamos viendo en este corte de párpado muy bien logrado. Y el tejido conectivo, y aquí vemos por acá, se alcanzan aquí, unas fibras musculares ya del músculo tarsal. Entonces tenemos, miren, esto está mostrando la cara externa, la piel delgada, qué bonito se ve. Vea, esta piel que estamos observando con estos folículos pilosos, con estas glándulas sebáceas que llevan subconductos, y estas son las glándulas, vean, estas son las glándulas que son de Moll, glándulas de Moll, glándulas sudoríparas modificadas o apocrinas son realmente, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, y todo el tejido conectivo esto es una piel delgada, muy delgada, no tiene, fíjense que no tiene tejido adiposo, otra característica, pónganle ahí, anótenlo. Esto, no hay tejido adiposo, pues esta piel es bastante delicada. El epitelio normal de una piel delgada, las glándulas, los folículos pilosos muy finos, las glándulas sebáceas que se unen acá, y aquí las glándulas, estas son las glándulas de Moll, que son sudoríparas, apocrinas, vean que la luz es bastante amplio. Aquí hay otro corte de un folículo piloso que quedó transversal. Este es y aquí abajo, miren, está el músculo, vean ustedes, orbicular, el músculo orbicular completo. Como no tenemos acá, si tuviéramos el corte por la base que tomara todo, tendríamos entonces ahí esa capa, digamos, especial que caracteriza esa estructura. Entonces, esto es lo que creamos para que ustedes recuerden siempre un corte de este párpado tomado de aquí. Esto es todo esto que sería como dentro de la conjuntiva, el epitelio con su lámina propia conjuntival, las glándulas, y acá estamos ya en la parte donde está el músculo que se extiende. Y esta es la parte externa, o sea, la piel característica. Entonces solamente hablamos de glándulas glándulas de 6 acá, cuando estamos, el nombre propio que le puso este señor, porque son las glándulas que están acá y que llevan esa secreción oleosa también a las pestañas,
Y aquí pues ya revisamos que son las glándulas del músculo tarsal y vemos la piel, pero la piel muy delgadita acá, con un poco, eso es todo lo que vamos a ver. Bueno, toda la glándula ya les estaba mostrando nuevamente. ¿El ligamento tarsal se ve bien o no? No, porque el corte tendría que venir por acá. Y acá no, este es un corte transversal, pero no queda el ligamento tarsal. A eso me referí. Bueno, de las glándulas lacrimales, ¿qué dice Julián? A Profe, ver. ¿podría devolver la última foto, por favor? ¿Esta? Sí, esas que están cerca de los... Eso es un folículo piloso también, ¿cierto? De Estos son 6. folículos pilosos, pero Entonces esas son de 6. como no son las de 6, son únicamente las que están relacionadas con las pestañas. Estas son glándulas que son sebáceas, que están adjuntas a los folículos, que, bueno, pero... Son las pestañas, ¿no? Los únicos folículos pilosos que hay en el párpado. Que estamos los folículos, estamos hablando de la cara externa, de la piel delgada, toda esa superficie es de la piel delgada, folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas apocrinas o glándulas de Moll y el tejido conectivo. Esto es lo que está en la parte externa. Las glándulas, las pestañas que dan por todo el borde, esas pestañas están entonces lubricadas por las glándulas de 6 que son propias de las pestañas. Son glándulas sebáceas, de todas maneras todas son glándulas sebáceas. Profe, pero entonces esas también son de 6, ¿cierto? Pues realmente queda la duda porque no propiamente con nombre propio. Todas son glándulas sebáceas y quienes, digamos, solamente podemos hablar solo de 6 específicamente si nos ceñimos a la terminología de nombres propios, las que le puso el señor 6, el nombre fue a las que estaban relacionadas con las pestañas. Todas estas son glándulas sebáceas, igualmente como las que están relacionadas con las pestañas, pero todo esto es esta piel delgada que tenemos. ahí no hay pelos. Como estos son acá. Miren, estos son folículos pilosos, todos estos son folículos pilosos. Sí, por eso que digo que de todas maneras el estudiante tiene razón en el sentido de que toda glándula sebácea relacionada con esos pelos, que imagino que son las pestañas. Esto no son, es la piel delgada. Por eso, pero si uno se mira acá en el ojo, ¿dónde más tiene pelo? ¿Las cejas están arriba? Toda la piel, toda esta piel delgada, toda esta pelucilla fina, porque todo esto son pelitos muy finos, son vibrisas finitas, todo esto, ¿sí? Entonces, si hay un folículo, pues tiene que haber un pelo, porque no pueden ser esto. Porque si fueran pestañas, las pestañas son gruesas, acuérdense, los folículos pilosos tenemos inclusive los cortes particulares viendo bien la diferencia entre ese folículo grande, piloso de las pestañas, y alrededor de él, racimitos de glándulas, que son las glándulas de 6. Estos son glándulas sebáceas, digamos, sin nombre propio. Si le quieren colocar también, lo pueden, pero no es tan exacto. Entonces, toda esta piel tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, pero no tienen, que no tienen músculo piloerector, no tienen tampoco, no hay tejido adiposo. Vean que aquí no hay tejido adiposo. Entonces, eso es la diferencia, digamos, con una piel normal, común y corriente. Bueno, ¿qué son las glándulas lacrimales? Ustedes vieron en ese ojito que empezamos observando en un fetico, observaron siempre que dentro de ese mesénquimo externo habían grupitos de tubitos que iban a formar, ya estaban el inicio de la formación de las glándulas lacrimales, que después van creciendo y se van identificando, formándose los lobulillos
llenos de acinos, vea, estos son acinos serosos, que tienen, que dan proteínas, el agua, las proteínas, esto que la secreción de estas glándulas es hipertónica, ¿cierto? Bueno, y cuando nosotros entonces viene a tener una secreción muy suave, pero con algo de concentración de sodio. Pero entonces vean acá, está un conducto excretor, como una glándula TAC, muy parecida, ¿sabe a las glándulas parótidas? Muy parecida a las glándulas parótidas. Lobulillos acinos serosos, conductos intralobulillares, interlobulillares. Aquí está, mire, este conducto que viene a ser acá. Estos son un grupo de lobulillos, otro grupo, un conducto con un epitelio cúbico simple, el tejido conectivo que separa los lobulillos de toda la secreción que tenemos, pues, muy importante para recordar. Y este líquido lacrimal, pues obviamente sigue su conducto, ¿cierto? Por esos canalículos que se van a tener un epitelio que va a cambiar entre pseudoestratificado, llega a ser también por los canales que vienen a pasar a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que llega también entonces ¿a qué? A esas estructuras saculares que vienen a drenar ese líquido. ¿A dónde? Pues al canal nasolacrimal, que era donde lleva ya al final esa excreción. Ese epitelio va a ser en ese canal nasolacrimal, va a ser epitelio pseudoestratificado, es cilíndrico ciliado, tiene parte donde el conducto va a ser con epitelio estratificado plano no queratinoso y parte donde a lo largo de ese conducto va a llegar entonces ¿a dónde? Acá, al orificio, donde nosotros, que a veces hay niños que nacen con problemitas de ese conducto que va entonces a drenar acá, sencillamente, en ese pequeño orificio va a drenar ese líquido lacrimal. Cuando nosotros revisamos en la parte de embriología, recordamos entonces cuando se está formando la cara, entonces se forma la parte central de la cara, una extensión que se llama proceso frontonasal. De ahí se forma la parte, digamos, lo que es todo el dorso de la nariz. Y acá, entonces, los procesos nasales laterales. Y acá se viene, entonces, a formar de lo que le llama paladar primario, toda esta zona. Pero los procesos laterales, estos que estoy señalando, que es de tejido maxilares laterales, entonces pero hay una separación, esto no está unido, hay un espacio entre esta parte y esta parte que está creciendo. Todo esto va creciendo, todos estos procesos maxilares laterales van creciendo. Aquí hay entonces aquí está separado completamente. Y al ir creciendo, aumentando la cantidad de mesénquima recubierto por ectodermo, entonces, ¿qué sucede? Se va acercando los procesos maxilares laterales a los procesos nasales. Este fronto nasal está formando el dorso de la nariz y se va formando un surco de acá, acá. Ese surco que viene hasta acá. Entonces, y ese surco entonces se va llenando y entonces se va... ese surco se va aproximando cada vez, se va haciendo menos amplio. ¿Y qué pasa? Entonces de ahí, de ese surco, entonces llega y se cierra, hace esto, se cierra a lo largo y se forma el conducto nasolacrimal. Por eso hay anomalías congénitas bastantes, frecuentes, inclusive hay muchos factores que intervienen, que viene entonces lo que se llama lo que llamábamos también antes que el labio leporino, ahora no se llama índice, ahora le llaman hendiduras muy frecuentes en toda esta zona. Entonces, porque persiste este surco o porque, y viene, o sea, la parte, obviamente, del labio del paladar primario, que es en la parte anterior, donde se forma toda esta zona de la cana. Les quería contar esto porque me parece que cuando hay reconstrucciones o hay cirugías o hay estética entonces siempre los médicos tienen esta zona
que es muy fácil porque la misma historia del desarrollo embrionario hace que sea más fácil hacer todas estas incisiones, porque de todas maneras esto estuvo siempre separado durante la formación de la cara. Primero se formó, estaba esta separación entre lo que van a ser las mejillas con la nariz, está bien separado, y después entonces ya se fueron acercando, se formó un surco a lo largo, se cerró el surco así, se cerró el surco, se recubrió con ectodermo y formó y se canalizó. Ese es el conducto nasolacrimal. Pero cuando nosotros entonces tenemos problemas, entonces inclusive o hay una fuerte secreción del líquido lacrimal, va exactamente a esta zona nasal de la cual nosotros ya nos damos cuenta perfectamente, porque se mantiene esta comunicación. Entonces, a eso les quería contar sobre este tema. Una ilustración más, para que ustedes la disfruten. Tenemos acá, este es un corte de la misma glándula. Vean, aquí queda la coloración, no es la misma. Estamos viendo todos los acinos, serosos, un lobulillo, tejido conectivo del estroma, los conductos, vean, intralobulillares, perfecto, con epitelio cilíndrico. Bueno, hay unos más pequeñitos que son los conductos intercalares que salen de cada sino, ¿cierto? De aquí cómo vienen los conductos de esta glándula lacrimal. Entonces, vamos a tener presente estas imágenes para que ustedes lo recuerden. Esta me parece muy bonita porque muestra bien cómo se describe como una glándula tubulacional compuesta serosa, ¿cierto? Bueno, entonces algo quiere el doctor César complementar al respecto con todo lo que hemos revisado en este laboratorio. No, yo creo que estuvo bien revisado. Las otras partes, más que todo, es las enfermedades más comunes de los párpados, como son los orzuelos, Ichalazio, las infecciones, la misma infección de la glándula de Meibomius. Hay una cosa que se llama ptosis palpebral, que significa que el párpado se cae por un mal funcionamiento de las placas motoras que se empiezan a ver afectadas, y esto es uno de los primeros síntomas de una enfermedad conocida como la miastenia gravis. Entonces, lo primero que uno ve lo que más afecta es la ptosis palpebral. Recuerden que el levantamiento de los párpados es realizado por el nervio trigémino, por la rama superior, un músculo elevador de los párpados. Y es curioso, pero cuando uno cierra los ojos para dormir, el músculo orbicular de los párpados se contrae para poder cerrar los ojos. Y mientras él trabaja, nosotros dormimos. Cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, él pues está relajado, pero ni tanto, porque más o menos se ha calculado que tenemos unos 10 a 15, ¿no? Abrir y cerrar de ojos o parpadear por minuto. Esto debido a que constantemente necesitamos la lubricación del segmento anterior en la parte externa para mantener la refracción y todo íntegra, lo que es la córnea. La córnea es un elemento de mucha curvatura. Si ustedes la analizan, cuando llega la imagen, la córnea, por su gran convexidad, dirige los rayos que convergen hacia la mácula y hacia la retina, volviendo la imagen muy pequeña. Se dice que se ha mirado con aparatos entrando por la pupila y se ve allá al fondo de la retina la imagen invertida como un televisorcito diminuto. Toda la imagen formada ahí con sus diferentes colores, invertida, y luego vuelve y en realidad nosotros estamos en un mundo invertido, porque si ustedes se dan cuenta que la Tierra es redonda, todos estamos parados sobre la Tierra, pero los que están allá en el Polo Sur estarían parados como de cabeza, ¿cierto? Pero no, eso es muy relativo. Lo que es las glándulas lacrimales de las mujeres funcionan más debido a los estrógenos y debido a la sensibilidad que tiene más la mujer. Entonces,
¿En qué momento se producen lágrimas? Los asinos están llenos de lágrimas y se están produciendo constantemente porque se están drenando continuamente. Nosotros vimos el aparato de drenaje en el seno ocular y ahí los canalículos, cómo baja por el conducto nasolacrimal y desemboca en el primer cornete, en el cornete inferior, humedeciendo la cavidad nasal y ayudando a esa propiedad de mantener la cavidad nasal húmeda. Pero eso se puede tapar. En los hombres somos como menos susceptibles a llorar por la testosterona. Pero lo que yo quería decir es que en el momento en que se llora, las células mioides que tienen las glándulas alrededor, Es un detalle que no se habían tocado. sí, Sí. las células mioides que hay alrededor de cada sino son estimuladas por los centros emocionales, el lóbulo límbico, donde están todas las emociones, y esas emociones hacen que se compriman las glándulas y salgan las lágrimas y se viertan ya por los párpados, por las mejillas, y bajen, causando esto que es solo como de los seres humanos, que es como el llanto de una expresión. Eso lo vemos nosotros cuando tenemos eventos tristes por los cuales tenemos que pasar siempre en la vida, como la pérdida de los seres queridos, como las cosas sentimentales del amor, todas esas cosas. La glándula lacrimal pues se vierte y se relaja. Dicen que llorar a veces como que tira todas esas emociones y tranquiliza. Pero sí la diferencia entre los hombres y las mujeres en ese género es que... Pero a mí, perdóname, doctor, a mí me parece que esa parte sí tiene razón, algo tiene que ver lo de la testosterona. Pero a mí me parece que eso es muy gran parte es cultural, que los hombres no lloran porque son no sé qué, porque son Los más fuertes, machos. porque son más machos. Pero a mí me parece que es muy cultural, que inclusive ahora están dejando ese tabú y están expresando sus sentimientos. Si tienen ganas de llorar, lloran. Ahorita ya no tienen digamos, ese tabú que los hace que se compriman sus emociones, y el llanto, como está comentando, es una expresión que inclusive es saludable en el control de las emociones. Entonces, pienso que de todas maneras y se da cuenta, ahora no, los hombres lloran, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque tienen también, ¿qué? Algo frágil del alma, no sé qué, cómo es la canción. Y eso es cierto. Y a mí me parece como bien, si eso no lo quiere decir que le quite o que tenga menos testosterona, porque llanto es una expresión Pero las muy... mujeres sí lloran más que los hombres, porque yo he visto viendo Ah, novelas, pero porque a somos... señoras viendo novelas y cosas y lloran por un dramatizado, ¿entiendes? Pero bueno, eso es... Hay muchas cosas en el cerebro muy diferentes entre hombres y mujeres, eso sí es cierto, y eso inclusive hasta en el mismo, en todas las situaciones. Por eso hay muchas diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, e inclusive en la atención nada más. Cuando la mujer está en un momento, tiene centrada su atención no solamente en lo enfocado directamente, sino alrededor. Entonces, dice, las mujeres tenemos abiertas varias cajitas del cerebro al tiempo que van captando diferentes situaciones. El hombre enfoca solamente, abre una sola cajita y en esa se centran todo eso, y alrededor, obviamente, de pronto no fijan. En cambio, la mujer tiene siempre. Entonces, cuando le dicen, no, tú estás mirando tal cosa, sí, pero si estás solamente, o sea, no, uno está siempre muy dispersa la atención, pero centrada en varias cosas al tiempo. Entonces, por eso dicen que el cerebro de la mujer tiene varias cajitas que puede abrirlas al tiempo y mantenerlas en primera línea, mientras que el hombre, su centro se converge en una sola en ese mismo momento, y entonces no tiene, digamos, abiertas el resto de sus cajitas en un momento dado. Y eso, y muchas cosas que son diferentes en el cerebro de la mujer, en la expresión de los sentimientos. Yo lo que digo es que muchas cosas de la expresión, lo que estás hablando, son más bien culturales,
más que de pronto. Bueno, pero también las cosas son bastante evolutivas, ¿no? Porque Sí, somos complementarios, o sea, mientras la mujer se quedaba en casa cuidando a la familia y siendo recolectora de frutos y semillas, los hombres se iban de casa lejos a jugarse también la vida con los animales y a traer las proteínas y las carnes. Entonces, eso pues fue haciendo diferencias a través de los miles de años culturalmente, o sea, como ciertos roles o especializaciones hicieron de pronto algunos cambios en lo que es el claro, hombre y la mujer y los géneros. Por ejemplo, la mujer dice que tiene un sexto sentido, ¿sí? el Y que, cerebro es diferente, sí. y que ese sexto sentido que tiene la mujer sencillamente es con su pareja o con sus, que se puede dar cuenta si está mal, si le falta algo, si le pregunta, si tiene hambre, cualquier cosa de esas. Y el hombre nunca, no tiende a esto, ¿no? O sea, el hombre muchas veces tiende a ser detallista y bueno y todo en el noviazgo y todo, pero después ya en el matrimonio ya se le olvidaron todas esas cosas. Bueno, yo creo que con esto hemos Bueno, terminado. sí, yo creo que acá terminamos esto y vamos entonces a alguna pregunta que tengan, alguna colaboración, algún tema que quieran agregar a esta parte de este órgano que recibe todas las sensaciones visuales, todas las imágenes, todo lo que y todo lo relacionado con este sentido importante. No sé si tengan alguien que quiera preguntar en el contexto ya propio de lo que hemos revisado hasta ahora, porque ya es el último laboratorio con esta A ver, Julia Andrea Galvis, que dicen acá. ¿qué dice Julia Andrea? ¿Cómo te pareció el tema? ¿Sabías mucho del ojo, poco? ¿No estás presente en la clase, Juli? Es que tenemos 11 alumnos, había 20, creo algo así, ya no sé, no. Bueno, entonces, Bueno, yo veo que sí, verdaderamente que estos repasos a veces no son bien aprovechados. Pero bueno, bueno, de todas maneras, él le queda grabado para subirse. bueno, chao, chao. Estamos a empezar un momentico para ingresar con el siguiente grupo. Bueno, feliz fin de semana a Bueno, todos. chao, niños, chao.